Sean bienvenidos al quinto Foro Internacional Innovación y Tendencias en Calidad en Laboratorio Clínico. Quien les saluda es la licenciada tecnólogo médico Dayana Julca Puente, directora académica de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad. Este es nuestro evento de calidad más importante del año, el cual ha sido cuidadosamente planificado desde el año pasado, ya que consideramos importante que el laboratorio pueda sumarse a los cambios que trae consigo el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y la analítica de datos para la toma de decisiones, generando así procesos más eficientes. De igual forma, en el evento también abordaremos temas de actualidad relacionados a la verificación de métodos y control de calidad de pruebas para la identificación del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia del COVID-19. Para ello, contaremos con la participación de ponentes de reconocida trayectoria, quienes muy amablemente aceptaron nuestra invitación y participarán del evento. Este es nuestro evento académico virtual más importante, entonces, como les mencionaba. Y bueno, todos ustedes están cordialmente invitados a sumarse, a unirse a esta nueva experiencia de calidad, que será transmitido en vivo gracias al Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. Y asimismo también los participantes que deseen inscribirse todavía tienen la opción de participar de este evento, ¿sí? Bueno, voy a dar inicio entonces a las presentaciones que tenemos programadas el día de hoy. El día de hoy inicia nuestro programa con un tema muy interesante, ¿sí? El tema que se va a abordar ahora es datos que sanan, inteligencia artificial, Big Data en el laboratorio clínico. Para ello, contaremos con la participación de un ponente de reconocida trayectoria, el doctor Andrés Valdivieso. Él es médico cirujano de la Universidad de los Andes, también cuenta con un MBA del Centro de Estudios Superiores de la empresa de la Universidad de los Andes, es magíster en Ingeniería de la Universidad del Desarrollo en Chile, es graduado del programa GSP 15, ¿sí? del Singularity University, de 2018. Asimismo, actualmente trabaja como director de innovación y nuevos negocios de Anastasia AI. ¿Sí? Es miembro del grupo digital Supply Chain del Center for Global Enterprise y es miembro del Comité de Estrategia y Inteligencia Artificial. Bienvenido, doctor Andrés Valdivieso. Ok, primero que nada, buenas tardes y gracias por poder asistir un poco a esta charla, porque sé que sus tiempos son importantes y pueden estar en diferentes lugares haciendo diferentes cosas o escuchando diferentes relatos. Entonces, yo trabajo en una empresa de inteligencia artificial y lo que nosotros hacemos es, tenemos una plataforma que transforma cosas que ya existen en más inteligentes. Entonces, les quiero contar primero, antes que hablarles de inteligencia artificial, una introducción al momento que estamos viviendo y por qué esto es tan relevante, ¿ok? Entonces, primero que nada, en todos lados a donde vayan van a escuchar hablar de la transformación digital y en todos los lugares, en los hospitales, los diarios, las empresas se habla de la transformación digital. Y mucha gente piensa que es un poco de tecnología, pero les quiero contar cómo yo viví un poco esto y con la gente que hablo en los hospitales y en todos los lugares, es un poco como esto, que estaban parados en un remolino y se llevó todo lo que conocían y les dijo ya no era como existe, sino que hay que hacerlo de otra manera. ¿Y qué ha pasado? Que la gente como que se ha sentido, especialmente con el tema del coronavirus, que apareció en otra dimensión. Que la gente no es como era antes, que ya las reuniones ya no eran como se tenían que hacer, que las herramientas son diferentes, que se están hablando de estos mismos congresos que antes nos juntábamos y los veíamos, son diferentes y se trabajan diferentes. Y parece que el remolino fuera la tecnología. Y en eso uno ve que no es solo hablar de inteligencia artificial, sino que se habla de Internet de las cosas, de realidad virtual, de inteligencia artificial, de drones comerciales, y esto es como una realidad. Pero lo que hay que entender es que el momento que estamos viendo, y esto es lo que más quiero que veamos antes de entrar en inteligencia artificial, no es que esto va a venir o está, esta es la realidad actual que vivimos. Y esto es súper importante para el personal de salud. Que entender que vivimos en la era digital, que corresponde a la cuarta revolución industrial, y que lo que pasa es esto un poco. La línea azul es la adaptabilidad que tenemos a la tecnología. Normalmente los humanos nos cuesta adaptarnos. Nos es difícil los cambios. Y la tecnología en los últimos tiempos ha ido avanzando tan exponencialmente. Se refiere que ha ido 1, 2, 4, 8, 16, 32,
que genera un gap entre lo que nosotros logramos entender y adaptarnos a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, dejen ponerle algunos ejemplos para que los vayamos viendo. Este es el auto, que es un Toyota Corolla, que es el auto más vendido el año 2020. Y cuando a nosotros nos enseñaban a manejar, al principio le decían, bueno, mira, el auto tiene una caja de cambio mecánica. Y de repente alguien llegó y les dijo, mira, vamos a cambiar y le vamos a poner una caja de cambio automática. Entonces, la adaptabilidad era, bueno, ¿qué hago con el pie del embriague? ¿Cómo se hace? Si me quedo en pana, ¿cómo lo empujo? Pero el concepto ahora no es así. Llegan, le están diciendo, ¿saben qué? Ya no necesitan manejar. El auto ustedes se van a subir y lo van a trasladar automáticamente. Y peor es que le están diciendo, entre otras unidades del hospital o con otra gente, van a estar en la misma situación que ustedes, porque el del lado está operando con un robot, el laboratorio está manejando data y analítica, en el tema comercial están haciendo asistentes virtuales, y eso empieza a generar que si no logramos comunicarnos entre nosotros, no nos vamos a lograr adaptar al funcionamiento de lo que viene. Entonces, el primer concepto es que vivimos una nueva normalidad, y esta nueva normalidad primero es de cambios exponenciales. Lo segundo, que la velocidad de estos cambios es rapidísimo, es como lo que nunca antes habíamos visto en la historia. Es 2 veces, 3 veces, 10 veces más rápido de todo lo que nos acostumbramos a ver. Y eso nos obliga a hacer las cosas diferentes, a pensarlas diferentes y a ver diferentes los problemas que abordamos, porque de la manera tradicional ya no es suficiente. Esto ya era de por sí complicado y aparece el coronavirus. Y cuando aparece el coronavirus, es como que uno sintiera que aparte de toda esta dificultad digital que nos conversaban, se abrió un hoyo y empezamos a caer por un abismo hacia abajo. Y lo que uno ve es que lo que él era el ahora y decía, bueno, va a venir un después y una cosa más adelante y tengo tiempo para poder adaptarme, el ahora y el después se juntaron. Y lo que pensábamos que teníamos mucho tiempo para adaptarnos desapareció. Y quedó el ahora, que era lo que pensamos que venía más adelante, y lo que va a venir posterior al coronavirus. Y eso está planteando un antes y un después del coronavirus que tenemos que actuar. Y eso hizo que muchas cosas que conocíamos en todo aspecto desaparecieran, otras cambiaran y empezaron a aparecer cosas nuevas. Y esto está planteando un elemento que es muy, muy importante, que quiero plantearle el concepto de la linealidad. La linealidad es que el pasado se fue y el futuro todavía no llega. Entonces estoy en un espacio como intermedio, como se ve, que no sé cómo va a ocurrir lo que viene en el futuro. Pero quiero que ahora empecemos a ver esto más que como un desafío o una dificultad, como una oportunidad de lo que viene y lo que el laboratorio debiera pensar en cómo hacerlo. Entonces, esta oportunidad tecnológica, cuando termine este coronavirus y este proceso digital, no va a ser más fácil, va a ser mucho más complejo, porque la realidad cambió, es más difícil atender, hay más conceptos nuevos, hay temas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hizo, y aquí viene un poco el punto, que es lo que está pasando ahora, acercó esta brecha que teníamos entre la parte digital y nosotros. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y aquí viene el gran punto. Cada vez que hemos hablado de esto, y ustedes han visto cosas nuevas en los hospitales, en todos los lugares, ha habido como una especie de dificultad o de resistencia al cambio. Pero ahora ya no es esa resistencia de que yo tengo que cambiar. Y esto es lo que quiero que se quede. Es que hay un conflicto entre los modelos que estábamos establecidos y la realidad actual y futura de las personas. Y lo que quiero que se lleven hoy día, aparte de lo que les voy a mostrar de los sistemas laboratorios, es la realidad que viven. Y la realidad que viven no es una realidad digital, es mucho más avanzada que eso. Están viviendo una era post-digital. Todo el mundo digital llegó muy fuerte el 2012, si es que no antes. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos 8 años? Son esas cosas que ustedes creían que eran señales débiles, pero son señales importantes. Veamos algunos ejemplos. No creo que ninguno de ustedes, ninguno, alguna de estas cosas no las use. Y ya de entrada todos estamos en un congreso viendo temas de si quieren, teleconsulta o teleeducación o lo que quieran. No creo que nadie haya usado nunca el Waze, que tiene inteligencia artificial para irse a su casa. No creo que nadie no haya comprado algún producto alguna vez en Amazon, o que vea películas en Netflix, o que tenga un celular que su cámara se mejora porque tiene inteligencia artificial, o que use una red social que le sugiere cosas. Entonces, cuando uno ve la realidad en la que vivimos, son pequeños sistemas que tienen módulos de inteligencia artificial y nos están ayudando. Y aparte, empezamos a ver señales débiles que creemos que son esporádicas o que no son importantes,
pero que son más normales de lo que creen. Miren un poco esto. Empiezan a aparecer estos parlantitos que se llaman asistentes virtuales, alguna gente los debe conocer, que uno le habla y le dice, oye, ponme música, apágame las luces, recuérdame qué cosas comprar, y uno dice, bueno, Andrés, eso poca gente lo tiene y no lo usa. Veamos cuánta gente en el mundo está hablando con un parlante. Fíjense que el año 2020, 140 millones de personas ya hablaban con un parlante. Significa que al menos había una persona hablando con esto, es decir, 140 millones de personas hablando con una máquina inanimada. Si uno conecta cuánta gente vive en una casa, que podrían ser 2, 3 o 4, multipliquen esto. Y se estima que para el 2025 van a haber casi 410 millones de estos parlantes metidos en casas de personas, para seguimiento, para compras, para automatización, lo que quieran. En Chile, por lo menos, y en Estados Unidos, estos robots dan vueltas por el supermercado, que lo que están haciendo es ver cuánto stock de los productos quedan en las góndolas para saber cuándo hay que reponerlos, para que siempre hayan productos, para que los clientes no pierdan la oportunidad de comprar. UPS, que es una empresa de correo y traslado muy grande en Estados Unidos, ya está haciendo las pruebas de traslado de paquetes con camiones autónomos, donde los camiones están siendo manejados por máquinas para poder despachar los productos. Les quiero mostrar este video y vean un poco lo que está pasando con la publicidad. Everything seemed unimaginable when it was just a few lines of code. I love creating new things, achieving the impossible. That's what being part of Team Galaxy is all about. Team Galaxy. Do what you can. Esta es Lynn Miquela, es la modelo que se está volviendo más famosa al mundo. Lo más interesante de esto, que no existe. Es un algoritmo computacional que buscó en todas las redes sociales lo que le gustaba a la gente, lo que más le gustaba de una cara, y la creó. Hoy en día es el rostro de Gucci, de Calvin Klein, de Samsung y de miles de marcas. Lo interesante de esto es que puede estar trabajando en todos los lugares al mismo tiempo, no se enferma, no le da coronavirus, no tiene problemas de temas políticos, lo que quiera. Y esta es la realidad sobre la cual se está funcionando. Lo que viene, eso es el real, el actual, lo que viene. Hace un mes atrás, el dueño de Tesla, que es Elon Musk, llegó y dijo, bueno, mostró cómo la FDA, es decir, la empresa que regula todo en Estados Unidos para el tema de uso de dispositivos médicos, ya estaba autorizando el uso de chips dentro del cerebro humano para poder curar enfermedades. Entonces, la discusión que se plantea en el futuro, que estamos hablando para adelante, no es el uso de inteligencia artificial, no es el uso de estos drones, esto es la medicina aumentativa. Entonces, en esa discusión vamos a estar pensando en el futuro. El actual es lo que estamos conversando hoy. Lo segundo, y les quiero contar esta fábula. Se acerca un zorro a un sapo y le dice, sapo, ¿cuál es la profundidad promedio del río? Y el sapo le dice, 30 centímetros. El zorro se tira a pasarlo y se ahoga. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que todo lo vemos en promedio, que los pacientes actualmente ya no funcionan como un promedio y no es suficiente. Y les quiero mostrar un poco. Hoy en día la gran mayoría de los pacientes son postdigitales, son personas activas en su toma de decisiones, son relacionadas en tiempo real, quieren información en tiempo real, accionar en tiempo real, buscan mucha información en las redes, tienen infinitas selecciones para tomar de alimentación, de seguimiento, de manera de consultarnos, y están en constante cambio. Entonces, la tecnología se ha vuelto parte de su día a día. Eso significa que si bien antes pensamos que había un promedio, hoy en día debemos empezar a tender a ver a los pacientes como estos, que tienen muchas caras, tienen mucha realidad y tenemos que lograr ver cómo hacerlo. Entonces, para poder ir pasando a lo que tenemos que ver de inteligencia artificial. El gran problema es que la gente pensó que el tema de la tecnología y ese remolino era el objetivo, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es volver a la casa, dar salud, entregar educación, poder dar seguridad, lo que quiera. ¿Ok? Entonces, veamos 3 ejemplos y vamos a pasar al tema salud rápido. El retail, que es venta de productos. Aparece el e-commerce y empezó a crecer esta tendencia en Estados Unidos. Fíjense cómo iba creciendo hasta que el 2019 tenía un 16%, es decir, 16% de las personas compraban a través del e-commerce. Fíjense lo que pasó cuando aparece la pandemia. Creció a 27%. ¿Qué ocurre? Cuando se acabe la pandemia, lo más probable es que esto no siga como 27%, pero tampoco va a volver a ser 16%. Entonces, nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Significa que el stock, el delivery, los empleados, todo debiera tender a cambiar. ¿Cómo vamos a trabajar? La educación, lo que estamos haciendo ahora ya cambió. La gran mayoría de los trabajos del futuro van a ser especializados y repetitivos, entonces tenemos que entender qué hacer con esto, ¿ok? Y creen todo el mundo que competimos con un robot, y eso no es así, y eso es lo que quiero que entiendan hoy. Nos están ayudando igual como los están ayudando lo que decían ustedes de Netflix y todas estas cosas, nos están colaborando para poder mejorar el funcionamiento de las cosas. ¿Qué pasa? Debemos empezar a pensar qué va a ser un robot, que es el área izquierda o la inteligencia artificial, y cómo el área derecha del cerebro la tenemos que empezar a trabajar, y cómo vamos a trabajar en conjunto. Entonces, aquí es donde vienen los desafíos que les quiero que discutamos acerca de la data y la inteligencia artificial. Vamos directamente ahora a salud. ¿Qué ha pasado con la salud después de la pandemia? Así se atendía a alguien, tenía cirugía, tenía consultas, tenía examen y hospitalización. Y para nosotros era normal la atención. Pero empieza a aparecer el coronavirus y todo esto empieza a volverse más común. La telemedicina, que tenían temas sincrónicos o asincrónicos, teleradiología, sensores remotos, dispositivos móviles, terapias digitales. Es decir, cómo yo, utilizando data, puedo optimizar la información para tomar decisiones basadas en datos, mejor adherencia y seguimiento de los tratamientos, cuidados remotos. Es decir, ya un paciente no necesita tanto mi cuidado, se puede atender, puede tener un asistente virtual, un chatbot, etc. Si ustedes se fijan, la línea azul oscura es lo que la gente pensaba antes del coronavirus. Ya estaban probando ciertas cosas de telemedicina y fíjense lo que se está pensando que va a ocurrir posterior al coronavirus adelante. ¿Usted va a usar? Sí, 93%. Asincrónicamente, 82%. Seguimiento de pacientes de 36 a 91%. Monitoreo remoto del 32% a 93%. Terapias de reemplazo 68% y triage 77%. Entonces, el tema de telemedicina, terapias digitales, cuidados remotos, se ha vuelto una realidad. Ya no es algo nuevo y se volvió parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo estas señales actuales nos van a hacer pensar lo que vamos a hacer durante el próximo año. Y lo que estamos viendo, y esto es el punto, que esta es la era que vivimos, donde colaboración entre máquinas y hombres es la normalidad. Y quiero mostrárselos ahora lo que está ocurriendo en salud. Lo primero que hay, y voy a gastar 5 minutos en esto, la gran pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque todo el mundo discute y hay un gran elemento. Si ya pensamos que lo que va a venir es las máquinas trabajando con los hombres, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se define, y es lo que decían un poco en el año 1927, fue que los hombres tratan de enseñarle a una máquina, que puede ser un computador, una aspiradora, una máquina de laboratorio, lo que quiera, a hacer tareas que los humanos hacemos. Es decir, que hable, que vea, que escriba, que piense o que tome alguna decisión. ¿Ok? Pero fíjense que acá hay algo bien interesante. No hace algo que nosotros no hagamos. Es decir, ustedes me dicen, ¿pero cómo? Nosotros manejamos, el auto autónomo también. El asistente virtual responde el chat, yo también. Una cámara de video lo puede ver, sí, pero nos ayuda a ver cosas que no vemos, a hacerlo de noche o a hacerlo más rápido. Y ha pasado que es tan importante esto, que empezó a volverse que la inteligencia artificial era una ciencia de uso común, que no era solo para algunos tipos de industrias, sino que todas las industrias están viendo que esto va a ser de uso y va a ser su realidad. Es decir, la parte política, la parte de salud, la economía, seguridad, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que van a ver un poco esto. Todo el mundo quiere una parte de la inteligencia artificial y todo el mundo dice que vende inteligencia artificial. Pero el problema es que venden mucho mito. El primer mito es que lo de Hollywood no existe. Para que sepan esto y cuando se vayan de esta charla tengan esto claro y concreto. El mito de la inteligencia artificial que hace todo como Jarvis es mentira, no existe y estamos muy lejos, ¿sí? Lo que hoy tenemos son inteligencias artificiales como los utensilios de la cocina. Son muy buenas en lo que hacen, pero hacen solo una cosa. Si tengo una inteligencia artificial que es buena para calentar el agua como un hervidor, otra para tostar el pan, otra para calentar la comida, puede lavar la ropa, etc. Pero
no hace dos cosas en sí. No es capaz de calentar el agua y al mismo tiempo lavarme la ropa. Eso no existe todavía. Pero lo que sí tenemos son estas máquinas que ahora son autónomas y piensan por sí. No sé si ustedes tienen esto en Perú, pero esto es una empresa que en Chile es muy conocida que se llama Soji, que lo que hace es que tiene, por ejemplo, un robot aspiradora que da vuelta por toda la casa y limpia todo perfecto y después se va a cargar sola, o un robot que es capaz de limpiar las ventanas, o la máquina que se llama Osoji Mix, que te ayuda a cocinar y te va diciendo qué hacer y cómo hacer, y cuando termina incluso se autolava. Entonces, ¿qué ha pasado? La inteligencia artificial empezó a permear todas las capas de la salud. Y vayamos viendo esto, y fíjense los años que se los voy a poner, porque esto es lo más importante, para que no digan, oye, el doctor Valdivieso nos vino a contar esto y que venía para el futuro. Eso es mentira. Fíjense los papers. La revista El Llama, 2017, es decir, estamos hablando 3 años atrás. Primero, diagnóstico de linfoma a través de metástasis usando microscopio, es decir, que el microscopio tenía visión de inteligencia artificial para diagnosticar cáncer, 2017. 2018, ecógrafos que tienen la capacidad de ver el tema de inteligencia artificial para ayudar a los médicos a hacer diagnósticos de ecocardiografía. Fíjense que los doctores le achuntaron al diagnóstico de ciertas condiciones en un 79%. La inteligencia artificial en un 92%. Es decir, fíjense cómo colaboró con los doctores. Empieza el tema de radiología, donde una máquina en China hace el trabajo ayudando mejor a los neuroradiólogos haciendo diagnósticos de infartos cerebrales. Aparece esta empresa que nosotros trabajamos con ella, que se llama CureAI, que ya no solo es capaz de diagnosticar imágenes de radiografía, sino que empieza a mostrarte otra información, no solo el diagnóstico, sino que ayuda al médico a decirle si tiene algún tipo de calcificación, de fibrosis, no solo logra ver un diagnóstico, sino entregarle más información. Y esto es lo más interesante, no es del hospital más caro. Fíjense cómo esta tecnología, esta empresa trabaja en India, en camiones acá, o con equipos portátiles o incluso en celular. Entonces, empieza a globalizar el acceso de poder ayudar al personal de salud a hacer mejor salud. Los famosos asistentes virtuales, que ya están empezando a recordarle a los pacientes cuándo tomarse los remedios, les quiero mostrar un poco lo que hacemos nosotros, que ya tenemos asistentes virtuales de orientación en diabetes, en Anastasia, y fíjense un poco cómo el paciente le va hablando, que es lo azul, y cómo la máquina le va respondiendo. Le pregunta por un examen, le dice qué significa, le pregunta qué significa una enfermedad de diabetes, y la máquina le responde, le pregunta alguna duda sobre temas sexuales y diabetes, y la máquina le va respondiendo. Fíjense que no hay un humano detrás dando esta respuesta, pero fíjense cómo lo va orientando, para que pueda tener esa información y tratar de llegar a tener esto en mejor conducta. Entonces, cuando uno plantea esto, llega y dice, bueno, los pacientes están hechos igual tal vez, o lo planteamos nosotros, como ocurría con Netflix. Cuando Netflix los ve, está viendo todos sus gustos y dice cuál es la película que corresponde a la mejor película que les debiera gustar. Es decir, ¿qué película les recomendaría? Y se da cuenta de lo mismo que le enseñó el zorro al sapo, que no todos son iguales y no podemos vivir en promedio, porque hay una distribución. Y cuando uno lo piensa, los pacientes están en el mismo nivel. Entonces uno podría llegar y decir, bueno, todos los pacientes están hechos de data, y quiero que me sigan un poco, para cuando lleguemos al área de laboratorio. Cuando uno ve, los exámenes de laboratorio son datos de los pacientes. Entonces, si yo tengo esos datos, puedo empezar a ver cómo se comportan esos pacientes si yo los transformo en datos, donde hay un grupo con ciertas enfermedades, otro grupo con otras enfermedades, y saber un poco su conducta. Y al mismo tiempo, si yo sé cómo son sus datos en el tiempo, aquí fíjense que hay un paciente en un año hasta fines de 3 años, cómo se va moviendo entre los diferentes grupos, es decir, cómo se mueve entre el grupo negro, cómo se mueve en el grupo azul, y fíjense cómo se ha ido moviendo. Este paciente primero está en el grupo 13, después se fue al grupo 7, al grupo 4, y cada uno de estos sabemos sus características propias. Si sabemos eso, podemos empezar a solucionar el problema de stock de insumos de los hospitales. ¿Por qué? Porque la máquina calcula mejor que el humano cuánto tengo que tener de muchas de estas cosas. Y fíjense que la línea celeste es cómo es la demanda de insumos de un hospital. Y fíjense cómo la máquina empieza a calcular para cada producto
cuál va a ser la mejor realidad para que nunca el hospital no tenga stock de insumos. Entonces, fíjense que para un humano pensar tantas diferentes realidades y achuntarle al mejor modelo para los insumos es muy complejo. Sigamos avanzando. En el año 2019, en abril, la FDA, que es el organismo regulatorio de Estados Unidos, dice: voy a empezar a probar herramientas de inteligencia artificial para hacer diagnósticos. Es decir, si un humano, un doctor la usa, yo ciertas empresas las voy a probar para que sean diagnósticas. Es decir, lo que el robot le diga es un diagnóstico. Nosotros trabajamos con el grupo de inteligencia artificial de la ONU, junto con la Organización Mundial de la Salud, donde trabajan todas las iniciativas del mundo. Está diabetes, radiología, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y nosotros, como Anastasia, manejamos toda la línea de diabetes y prediabetes. Es decir, esto no es una cosa extraña, no es un grupo de investigación que están 4 tipos. Está todo el mundo en las diferentes unidades trabajando y viendo ya todas las cosas que hay. En esta página pueden ver la realidad y ver lo que se está haciendo. Entonces, fíjense que la FDA, a la fecha, en el año 2019, es decir, hace un año, ya tenía 24 soluciones certificadas, y ahora a la fecha yo me imagino que son muchas más, para aprobación de que una máquina hiciera un diagnóstico y ayudara al personal de salud a tomar una decisión. Fíjense lo siguiente, ¿sí? No es como que venía, va a venir, ya está pasando y ya ocurre, y cada día más común. En ese caso, lo que nosotros trabajamos con QRI, ya en India y en lo que hacemos en LATAM, una máquina diagnostica infartos cerebrales para médicos que no tienen la capacidad de tener neuroradiólogos, puedan sentirse tranquilos que cuando la máquina se los diga, es un diagnóstico de un infarto cerebral. Me voy a ir bajando ahora para ver lo de diabetes y el caso cómo el laboratorio está metido en esto, porque todos dicen, bueno, pero está súper interesante, pero ¿qué ocurre con esto? La diabetes, sabemos que es una enfermedad que va en aumento. Es decir, esperamos que para el año 2045 el aumento va a ser de un 51% y de 463 millones de personas en el mundo que van a haber, 700 millones van a tener diabetes. Este es John Snow, y les quiero poner un poco el tema de los datos y por qué es tan relevante usarlo. John Snow fue uno de los primeros epidemiólogos del mundo, que cuando estuvo el cólera en Inglaterra decidió hacer un mapa, igual como uno haría un tablero de control o un análisis y empezó a ver dónde estaba la gente enferma. Igual lo que están haciendo ahora con trazabilidad del coronavirus. Y fíjense que descubrió que había un foco muy importante cerca de una fuente, que es esta fuente que es muy famosa en Londres, y descubrió que esa fuente estaba contaminada con cólera. Advirtió a la gente y la gente dejó de enfermarse y dejó de morirse. Entonces, cuando uno ve la diabetes, uno podría llegar y decir, bueno, ¿dónde están los diabéticos y dónde están los prediabéticos? Empezarían a aparecer puntitos así, que esto es de un point of care. Pero eso solamente me mostraría dónde están, pero no sabría quiénes son, cómo tratarlos, a quiénes darle algún tipo de diferencia, quién está más cerca de tener más riesgos renales, etcétera, etcétera. Y lo que uno sabe, y esto es de un journal del año 2015, que la diabetes es no de promedios, sino de una distribución, igual como yo les expliqué que había que ver el cubo con diferentes realidades. Entonces lo que decidimos junto a Tecnigen, que era la empresa proveedora del sistema de laboratorio en Chile, en uno de los hospitales más grandes, era qué pasaba si al sistema de laboratorio le conectábamos un sistema de inteligencia artificial y que la máquina ayudara a los humanos a ver información que constantemente se estaba produciendo para tomar mejores decisiones. Y lo que hicimos fue al sistema del LIS conectarle un módulo de inteligencia artificial. Para que se hagan una idea, dentro de la máquina, imagínense que este es el riesgo de tener insuficiencia renal. Y cada paciente es una estrella en el universo. Uno puede ver la distancia de esa estrella o de ese paciente al riesgo de insuficiencia renal y la máquina lo va a calcular. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos los pacientes, así la máquina ve a todos los pacientes, y separamos los que eran diabéticos y prediabéticos. Y lo primero que vimos, y esto es lo más valioso, fíjense que los diabéticos que son azules, tenían todo el pantón de colores azules, es decir, habían azules muy, muy oscuros y azules muy claros, y incluso azules que se confundían con los naranjas. Entonces empezó a mostrar toda la distribución de todos los pacientes y sus riesgos. Entonces, una vez que terminamos, le pedimos a la máquina, aquí por temas de confidencialidad no les puedo mostrar números, pero empezó a mostrar cuántos diabéticos había, cuántos prediabéticos había, cómo se distribuían, dónde se ubicaban, y empezó a mostrar sus riesgos tanto renales
como cardiológico y poder decirnos qué exámenes tenían, quién estaba más cerca de tener insuficiencia renal, etcétera, 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 para poder tomar decisiones. Y uno puede decir, bueno, necesito saber qué mujeres menores de 40 años tienen prediabetes y ya están teniendo posibilidad de riesgo renal. Todo eso, el sistema de laboratorio se lo está entregando a la área directiva y a los médicos. Segundo, fíjense en este paciente, que si bien el sistema no debiera catalogarlo o haber entrado porque no tiene un riesgo de 1, que muchas veces sobre 1 llaman a los pacientes, en la máquina le está diciendo al doctor que ya tiene 0,81 y 0,71, es decir, ya debiera empezar a actuar sobre ese paciente porque no debe esperar que logre tener 1 para tomar una decisión de riesgo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les voy a mostrar un video para ir terminando un poco esto, que el no saber de la data y no pensar que usar inteligencia artificial es parte del día a día de las empresas, es lo mismo que este video les muestra como no hablar inglés para poder conocer todo o la lectura de los papers o lo que quieran. ¿Cómo se les queda de este meeting de estatus? Gladiator es el que aún sin saber inglés quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal, engagement, right? Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps. Fíjense que si viene una sátira, la pregunta que ustedes deberían hacerse, un paciente, si tuviera que elegir entre un laboratorio que use inteligencia artificial o un médico, ¿cuál va a usar? Y las actividades, no es que esto sea súper interesante o súper cool, esta es la realidad actual de que yo les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué está pasando? Les estamos enseñando a las máquinas a ayudarnos de manera importante y aquellos que no están viendo esto van a perder la oportunidad de ayudar y van a quedar fuera, porque esto no es algo irrelevante, es como la luz eléctrica. Entonces, los doctores, el personal de salud que utiliza inteligencia artificial, su visión de los problemas, su capacidad de resolución, segmentación, activación, uso de recursos tanto en diagnóstico, uso de recursos, stock, etc. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar es cómo el sistema de laboratorio conectado a una máquina de inteligencia artificial hoy es capaz de segmentar de manera mucho más efectiva toda una de las pandemias más grandes del mundo. Hoy en día Chile tiene más o menos el 12% de la actividad de pacientes usando esto en un sistema de laboratorio. Entonces, cuando yo logro saber eso, imagínense las cosas que podemos resolver. Y esto un poco que quiero que se vayan con esto. Ustedes pueden taparse los ojos y decir que la charla que hoy día se hizo no está pasando, pero no van a poder evitar las consecuencias de que esto va a ser una realidad constante. Y por eso está la lámina donde dice, puedes evitar la realidad, pero no puedes evitar las consecuencias de la realidad. Porque esto está pasando todos los días en todos lados y cada día crece más rápido. Y lo segundo, si ustedes, como yo les mostré, el futuro es lineal y no sabemos cómo va a venir, entre más ayuda tengamos para poder pensar de mejor manera con los datos que tenemos, porque tenemos infinitos datos en el sistema de laboratorio, el problema es que no los activamos, solamente sabemos cuánto produjimos, cuánto gasté, pero no producimos información mucho más allá, nos va a ayudar a que esta incertidumbre sea menor. Y al poder tener esa incertidumbre disminuida, nos ayuda a atender mejor a los pacientes y a ayudar mejor a los doctores y a toda la gente que se está haciendo. Entonces imagínense esto en tuberculosis y en todas las otras enfermedades que se les puede llegar a ocurrir, porque la máquina hoy en día, si sabe de diabetes, puede saber, igual como yo les mostré, de todas las otras enfermedades. Así que estoy en tiempo, les quería agradecer y que entiendan que usar esto no es complejo, que la data la tienen, solamente necesitan que alguien, igual como los lleva a su casa,
los oriente en cómo activar esto para el futuro. Así que ahora quedo abierto para que puedan hacer preguntas o consultas. Muchas gracias, doctor Andrés. Ha sido una presentación bastante interesante, todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Y que justamente lo que usted menciona, ya esto se está viviendo, se tuvo que avanzar, ¿verdad? A pasos más rápidos en este contexto, ¿no? Del COVID-19. Yo quisiera preguntarle si es que, ¿qué herramientas se están utilizando en todo caso? ¿Cuáles son las herramientas más aplicables al laboratorio clínico para poder analizar toda esta cantidad de datos, ¿no? Y utilizarla de forma eficiente? A ver, nosotros tenemos un motor de inteligencia artificial que lo que hace tres cosas, para que se haga una idea de lo que hace. Es una herramienta. Permite clasificar a los pacientes, es decir, quiénes son diabéticos, prediabéticos, quiénes tienen hipertiroidismo, quiénes tienen anemia, quiénes tienen diabetes gestacional, lo que quieran. Después de clasificarlo, imagínense todo esto pasando en tiempo real, es decir, cada noche que el laboratorio cierra, una máquina se queda toda la noche activando y entrega el resultado al día siguiente. Después de hacer esto, los ordena y dice, bueno, no todos los diabéticos son iguales, es decir, quiénes están con más riesgo renal, quiénes están con más riesgo cardiológico, quiénes tienen este tiroidismo, lo empieza a ordenar y después genera las recomendaciones. Entonces, una vez que termina la recomendación, permite decirle a la gente a la mañana siguiente, cuando termina todo esto, es, primer punto, ¿cuántos hay? ¿Cómo son? ¿Quiénes tienen más riesgo? Entonces, esas son herramientas que están hoy en día. Y si se fijan, el retail ha hecho esto durante años, o Netflix lo hace durante toda la vida, lo que pasa en los recomendadores. Entonces, la pregunta es, nosotros usamos este motor, existen otros motores que yo conozca y pueden buscar ahí en la página de la ONU y todo, cómo los otros equipos están trabajando, que se los dejé y les puedo mandar. Y les voy a mandar también un documento que hemos creado con Tecnigen para que tú lo puedas describir, que habla un poco del proceso de transformación digital en las instituciones de salud, donde la misma gente que trabaja, qué herramientas deben buscar pensando en el futuro. Entonces, para resumir, siempre que le hablan de los datos, ustedes llevan años digitalizando sus datos. Son el área de salud que más datos digitalizados tienen. Llevan años, porque la gente dice, bueno, es que los datos no me sirven. Llevan años preocupados de la calidad de los datos, haciendo congresos, validando que los estudios. Entonces, fíjense, son el área del hospital que más datos tiene. 2, el área del hospital que produce más digitalización. 3, que se han preocupado de que sus datos sean los correctos, validados. Entonces, lo que les falta es una herramienta para explotarlo y que si un humano los tratara de hacer es muy difícil. Porque, ¿cómo tú muestras esta distribución? El humano le cuesta. La inteligencia artificial, como les mostré, es capaz de ver todas las realidades del cubo. Sí, realmente es muy interesante todo lo que se puede hacer con todos estos datos que se tienen a disposición, ¿no? Que como justamente usted menciona, se puede aprovechar al máximo, ¿no? Incluso hacer predicciones, ¿no? Hacer que nuestros procesos sean más eficientes, optimizarlos. Creo que aquí también hay otro comentario, ¿no? Que nos hace la doctora Alba Cecilia Garzón. Realizar esta analítica del dato en términos de costos, ¿qué tan factible es para un laboratorio clínico? A ver, el costo de esto, para que se hagan una idea, no son millones de dólares. Es el costo de un ingeniero mensual que hiciera este mismo trabajo. Entonces, el gran proceso de esto es como que los laboratorios clínicos contrataran un ingeniero para hacer esto. Entonces, uno dice, bueno, es que el ingeniero vale millones de dólares. No, tiene el sueldo del costo de un ingeniero que estuviera haciendo este trabajo. Lo que pasa es que el ingeniero no se enferma, igual que la Lynn Miquela que les mostré, no se enferma, no genera coronavirus, analiza todos los datos, no se va a huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, permite hacer, ese es el costo hoy en día de esto, para que puedan ir trabajando la idea. Entonces, el gran tema también de la inteligencia artificial es globalizar el acceso, para poder ayudarnos a resolver nuestros problemas. Estas herramientas que nos menciona ya los vienen aplicando, ¿verdad? En Chile nos va comentando qué tanto se ha difundido, digamos, estos temas de inteligencia artificial, Big Data en América Latina. ¿Qué tanto se conoce? Es lento. Chile, por ejemplo, en algunas unidades que son más a ver, entre más importante el problema y hay una necesidad mayor,
se buscan mejores soluciones. Ejemplo, Chile tiene gran parte de su red de retinopatía diabética, utiliza inteligencia artificial para diagnóstico. Está partiendo con esto el laboratorio. Pero, por ejemplo, tú me podrías decir, ¿dónde están más atrasados en todo el tema de manejo de insumos y stock? Entonces, normalmente, cuando el dolor no lo queremos mejorar, no se plantean estas soluciones. El punto va que estas máquinas realmente la mejora que producen o la visibilización de esto puede ser del 20 al 40% de lo que había. Entonces, por eso lo alabo un poco que estén en esta reunión, porque son gente que está dispuesta a escuchar, a aprender, a innovar. Y por eso cuando les decía, este es el mundo que vivimos, no es que esto va a venir, esto ya está pasando. Entonces, no usar esto ya no es como un óptimo, necesito buscar presupuesto. Esto es la realidad. Es decir, el que no tenga de aquí a un año un sistema de inteligencia artificial en el laboratorio va a ser como el que no tiene luz eléctrica, porque así está creciendo rápido esto. Sí, si bien los cambios cuestan, ¿no? Entender que ya estamos en otro contexto, pero hay que darlo, ¿no? Y en realidad, como usted dice, en todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? En las aplicaciones que utilizamos, obviamente estamos utilizando muchas herramientas tecnológicas. Bien, aquí tenemos otras preguntas más. Se están animando nuestros participantes. A ver, Leberton Ortiz nos dice, en vuestra experiencia, el equipo clínico, ¿cómo ha recibido esta información del laboratorio? Que ya va más digerida. Han habido, como todos, gente que ha tenido más rechazo, y gente que ha tenido mucha aceptación. Principalmente los que más aceptación han tenido y lo han empujado más han sido los directivos. Porque si ustedes se plantean hoy al gobierno, a quien quieran, y les dicen, oye, ¿cuántos prediabéticos hay? Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de decir en tiempo real cuántos prediabéticos menores de 40 años y que son mujeres viven o se atienden en su laboratorio. Hoy en día, este hospital que trabaja con esto es capaz de sentarse. Al poder hacer esa segmentación o esos cruces, primero genera dos cosas. La primera, es capaz de ir al gobierno y decirle, flaco, necesito presupuesto porque tengo tantos. Hoy en día no es como, mira, voy a crecer un 5% o lo que dice la OMS o la ADA, sino que es, tengo estos, voy a crecer en esto y esta es mi riesgo. Es decir, más encima de los que tengo, estos son los más riesgosos, creo que me va a costar esto. Entonces, los directivos lo han tomado más rápido que los otros. Lo segundo, el laboratorio se lo planteó no como un reemplazo, sino que llegó y les dijo, miren, ¿se acuerdan que yo les ponía el examen, si estaba en rango o fuera de rango, y les mostraba la calidad? Les quiero entregar otra información para que ustedes tomen mejores decisiones. Y al plantearlo así, la gente lo tomó de buena manera y lo están actuando porque no quiere reemplazarlos, sino que les está entregando más información de la que ya les entregaba. Es decir, no solo les entregaba el tema del rango y cuánto, sino que les estaba tratando de entregar otra información diciéndole, mira, acá hay algunos rangos que yo veo más cercanos a esto. Tú decides qué hacer, porque yo no te estoy obligando ni a hacerle un examen ni nada. Entonces, se ha visto desde el punto de vista de los directivos y gobierno un poco más como uso de recursos más eficientes y lo están tomando así porque tienen visibilidad, no es como objetivo, aquí no hay una subjetividad, nadie te puede discutir nada. Y lo segundo, los médicos los trataron desde el punto de vista de que el laboratorio planteara más información para que ellos tomaran mejores decisiones, más que el laboratorio los obligaba a tomar una realidad. Comprendo. Aquí hay otra consulta. Dice, buenas tardes. ¿Cuál podría ser el primer paso para innovar en esta época de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que algunas veces el sistema de salud no nos brinda herramientas y recursos? Ya, lo que pasa es que volvemos atrás. Eso, todo solicitud de recursos tiene que ir acompañado de un caso de negocio. ¿A qué va con esto? Si yo me gasto hoy, si pudiera hacer esto sin esta herramienta, lo debiera hacer sin esta herramienta. Entonces, si yo sé esta información y yo logro entender esto, ¿qué puedo ahorrar? ¿O qué puedo mejorar? El sistema de salud lo empezó a calcular y se lo puedo mandar como disminución de complicaciones. Entonces dijo, si a mí un paciente que se me va a descompensar me cuesta tanto, y calcularon, costo hospitalización, costo de esto, etcétera, etcétera, al sistema le vale millones de dólares. ¿Qué pasaría si yo puedo prevenir y saber antes y tomar acciones preventivas en esto?
Si yo puedo ir a actuar antes en los prediabéticos, que después no me van a entrar al sistema, y empezó a ponerlo así. Entonces, cuando os parece eso, el uso del recurso ya no se vuelve caro, porque le están ahorrando muchísima plata. Porque si se van a gastar 25 millones de dólares, y esto cuesta, le voy a poner un ejemplo, menos de $100.000 al año, el sistema está ahorrando millones de dólares de gente que no usó unidades de cuidado intensivo, descompensaciones, unidades de urgencia, etc. Entonces, el caso de porcino se plantea si no se plantea un caso de negocio donde hayan ahorro. Claro, esa es la mejor forma, ¿no? De que a los directivos se les demuestre que en realidad vale la pena invertir en otras herramientas, ¿no? El costo, justamente ellos siempre van a evaluar, y pues también el logro de objetivos, ¿no? La eficiencia, etcétera. Bien, muchas gracias a todos nuestros participantes, nos han dejado ahí también comentarios, veo que este tema ya está calando fondo, ¿no? Como usted menciona, que estén conectados, que estén viendo este tema, pues yo sé que igual va a quedar, ¿no? En ellos, y pues van a ir implementándolo poco a poco. Igual nos deja sus datos para que si tienen algunas consultas adicionales o de repente estén interesados también, ¿no? En que se dé esta implementación. En Perú no hay mucho de desarrollo en estos temas y realmente es muy importante, pero yo creo que ya vamos en esa tendencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés Valdivieso, por su presentación, y pues siempre estamos atentos a todo lo que ustedes vayan desarrollando, y así pues nosotros también en Perú poder impulsar, y en otros países, porque aquí están conectados participantes de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de diversos países, México, Colombia. Muchas gracias. Hay algo antes de irme, cortito, quedan 2 minutos, 1 minuto 30. Claro, por Alguien ahí dice, ¿cómo partimos de nuestra realidad? ¿Cuántos de ustedes no tienen un sistema LIS? Yo creo que la gran mayoría van a decir que sí lo tienen. Claro. Entonces, tienen el 85% del camino ya realizado. Tienen la data, se informatizan y actualizan sus datos diariamente, y esa data es de calidad. Lo que viene es lo más fácil, porque implementar un sistema como esto no se demora más de un mes. La pregunta viene después, ¿qué ocurre con la gestión del cambio que hablaban ahí alguien en las preguntas? Y eso no tiene que ver con la tecnología, sino con lo que les mostré. Van a ir al mundo del Mago de Oz, y el problema no es el remolino. Es que aprendamos a trabajar con el hombre lata, con el león, porque el objetivo sigue siendo el mismo, darle salud a la gente. Lo que ocurre es que el escenario cambió. Y ustedes ya tienen el 85% del camino realizado. Y por eso les mostré que no les vengan a vender esa idea de Tony Stark y de proyectos de millones de dólares, porque lo que necesitan hoy es una licuadora. Nada más algo que se conecte a lo que ya han gastado años en usar, porque llevan 15 años haciendo este trabajo y han reventado y se han esforzado y han tenido que transformarse, etcétera, para ser digitales. Y son la primera unidad de los hospitales que fue digital. Ninguna otra. Fueron antes que la ficha clínica, fueron antes que radiología, han sido antes que todos. Y son los que más data producen diariamente. Entonces, no piensen en Tony Stark, sino que piensen en la licuadora y cómo ese robot ahora limpia ventanas, porque ustedes son esa área. ¿Ok? Está bastante claro, yo creo que es alcanzable, solo es cuestión de que cada uno empiece a planificar cómo va a poder implementar, y bueno, obviamente contactarnos con los especialistas, con los expertos que nos orientarán, ¿no? A que ya podamos utilizar estas herramientas en nuestras organizaciones. La información está dada, tenemos también el contacto de nuestro ponente, que igual se les va a hacer llegar cuando se les envíe la información de las presentaciones. De esta forma yo creo que ya vayamos ya planificando, ¿no? Si bien ya estamos cerrando el año, pero yo creo que al próximo año ya tenemos que empezar, ¿no? Con estas nuevas herramientas que nos van a ayudar mucho en nuestro quehacer diario del laboratorio clínico. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Estaremos entonces... Muy buena tarde. Muy buena tarde.